Amados hermanos del Grupo Eficaz en la Palabra y amigos que nos acompañan a través de este audio, doy gracias a Dios porque su bondad y su misericordia nos hace experimentar una vez más su cuidado y así también el poder reflexionar su palabra. Te saludo desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, paz a vosotros. Bienvenidos sean a este estudio de reflexión acerca del Evangelio de Mateo y que como subtema tiene que ver la gran autoridad y poder del Mesías revelado en dichos y hechos. Y el tema de esta mañana se titula Jesús calma la tormenta, conquistando el miedo y la naturaleza. Este pasaje, hermanos, se encuentra en Mateo 8, 23 al 27, que le voy a pedir que si tiene su Biblia la pueda buscar y quien vaya manejando puede escuchar lo que la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Mateo 8, 23 en adelante al 27 dice: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron, porque tenían miedo. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Hombres de poca fe. Y entonces se levantó Jesús y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y la mar lo obedecen? Este pasaje, hermanos, nos presenta una escena poderosa donde Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea. Este pasaje no solo muestra el poder divino de Jesús sobre la naturaleza, sino que también ofrece valiosas lecciones sobre el discipulado, la fe y la autoridad de Cristo. Es decir, la revelación como Mesías. Y bueno, quiero que comencemos con el contexto del pasaje. Primeramente, quiero decirles que aquí Jesús y sus discípulos se encuentran en el mar de Galilea. Y de acuerdo al contexto anterior, la reflexión que escuchamos ayer, Jesús tiene una confrontación con alguien que desea ser su discípulo, solo que a su manera, no a la de Jesús, que es hasta las últimas consecuencias, que es amarlo sobre todas las cosas, es decir, seguirlo de acuerdo a su voluntad. El punto medular de ello es que Jesús es el modelo a seguir. Y para eso hay que tener fe en Jesús. Y esa es la manera que conecta lo que vamos a aprender hoy. La primera lección del pasaje es que podemos ver en este pasaje, en este escenario, que Jesús está con sus discípulos, sube a la barca, dice el versículo 23. Él entra a la barca y comienza su travesía para el otro lado. Pero él no va solo, va con sus discípulos. El que entre a la barca tiene un significado que en un momento les daré. Pero la primera lección que nos quiere mostrar, decía, es sobre el discipulado, porque esta escena tiene el propósito de entrenarles. Así que, fíjese bien cómo este evento no solamente habla del poder divino de Jesús, sino habla sobre dar una lección
de entrenamiento. ¿Para qué? Pues ser su discípulo significa que hemos de pasar, hemos de sufrir las mismas experiencias que el Maestro. Veremos, o sabemos nosotros que los discípulos quizá en ese momento enfrentaron una tormenta, una tempestad, pero ellos nunca pensaron que pasarían por la espada, es decir, por la muerte. Por eso en esta escena aparece una tormenta como inicio de ese entrenamiento. En algún momento, más adelante explicaremos acerca de estas tormentas. Entonces Jesús, al pedir a quien quiere ser su discípulo, significa que hay que seguir sus pasos, significa que tenemos que ser entrenados por Él. Y este evento vemos que después de subir a la barca, y aquí viene el significado de qué significa la barca, significa su presencia, es decir, Él está allí con nosotros. Es decir, Jesús está en el mismo lugar con los discípulos. Él en ningún momento los abandona, en ningún momento está afuera, como lo veremos en otro pasaje. Entonces solemos a veces pensar que el entrenamiento es algo sencillo, que no nos dolerá. Pero déjeme decirle que es todo lo contrario, porque vendrán situaciones que podemos quizá llegar a darnos por vencidos, podemos tener crisis de fe. Sin embargo, el texto dice que Jesús sube a la barca con ellos, lo cual significa que Él está con nosotros. Él está siempre con nosotros. Eso es lo que nos dice el versículo 24. A continuación dice, de repente se desata una tormenta tan fuerte que las olas inundan la barca en la que viajan. Y también agrega en la parte última, y Jesús duerme. Es interesante esto porque denota que seguir a Jesús no significa que será todo un oasis, será algo sencillo, sino que nos enfrentaremos a diversas situaciones que, como les decía anteriormente, tienen el propósito de entrenarnos para lo que viene. Los discípulos, como decía, ellos nunca pensaron que iban a enfrentar la muerte de una manera difícil. Y esta tempestad nos muestra el principio de capacitar, de disciplinar, de instruir cómo vencer las tormentas. Fíjese bien, los discípulos vieron muchos milagros de Jesús, vieron sanidades, señales, prodigios que demostraban la mesianidad y divinidad de Jesús. Sin embargo, el ver no significa que creían. Al igual que muchos de nosotros, sabemos que Él es todopoderoso, Él es omnisciente y conocemos muchas cosas de Él. Más bien sabemos, pero no hemos conocido y experimentado y mucho menos creído en Él. Este evento, cuando ellos experimentaron los vientos huracanados, las olas que rebotaban sobre la barca, ellos se asustaron y dudaron. Y esto nos enseña que la fe puede ser frágil y que a menudo necesitamos recordar que la presencia y el poder de Dios está siempre en nuestras vidas. El desafío, hermanos, no es solo saberlo intelectualmente, sino de qué manera puede afectar nuestra vida. Es decir, así como los discípulos fueron llevados a la tormenta que simboliza una especie de examen de lo que ellos creen y han palpado en su caminar con Jesús, surge una pregunta: ¿cuál fue el actuar de ellos? Decía, si fuera un examen, nos damos cuenta por el verso 25 y 26
que fueron reprobados. Porque en el versículo 25 nos dice que gritaban de desesperación, se angustiaron porque sentían morir. En una frase, olvidaron que aunque Jesús dormía, Él iba con ellos. Ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba entrenándolos, porque trayendo esto a nuestros días, quizá nosotros no estamos en la mar, pero experimentamos también tormentas en tres ámbitos: en el ámbito emocional, en el ámbito físico y espiritual. Y cada vez que cada tormenta impacta en nuestra vida, quizá lamentablemente podemos salir al igual que los discípulos, reprobados. Lamentablemente también caemos en un plano erróneo de nuestro seguimiento de Jesús. Déjeme decirle algo. Hablando de las tormentas, esa tormenta que vivieron los discípulos es conocida como tormentas emocionales, porque el miedo, la angustia, son emociones que tenemos como seres humanos. Pero lo que no entendemos es que estas tormentas emocionales, Jesús nos muestra aquí dos sentidos. Una es una tormenta correctiva y la otra es una tormenta de perfección. ¿Cuáles son las tormentas correctivas? Que Dios tiene un propósito. Y el propósito es disciplinar, instruir. Es decir, Dios quiere quitarnos en cada uno de nosotros, esa autosuficiencia, ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia que tanto nos impide que reflejemos la imagen de Él. Y las tormentas de perfección significa que Dios espera que nosotros podamos marcar la diferencia, podamos estar a la altura de Él, es decir, de su santidad. Y es porque Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria a través de nosotros. Él nos transformará por su poder. Y cuando esto suceda, entonces nosotros podemos confiar o debemos confiar, debemos depender total y únicamente en Él. Mientras los discípulos luchan en la tormenta, dice el verso 25 en la parte última, Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Nuevamente repito, el hecho de que Él estuviera durmiendo no significa que no estuviera con ellos. Era un examen, era un entrenamiento. Este entrenamiento, repito, era en dos sentidos: correctivo y de perfección. La pregunta es, cuando tú te enfrentas a esas tormentas, ¿de qué manera tú la ves? ¿De manera correctiva o de perfección? También el versículo 25 nos dice que al tener miedo fueron a despertarle. Esto indica algo, y es que la presencia de Dios está también siempre en las tormentas. La escena de que Jesús estaba durmiendo durante la tormenta puede parecer desconcertante para los discípulos, pero también es un recordatorio de que Dios está presente incluso cuando parece que está ausente. A veces necesitamos despertar a Dios en nuestras vidas, no porque Él esté dormido, sino porque necesitamos reconocer su presencia y confiar más en su poder. ¿Cómo responde a esto Jesús? Jesús responde en el versículo 26, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? La pregunta de Jesús es, ¿por qué tienen tanto miedo? Esta pregunta nos invita a reflexionar cuánto confiamos en Dios en medio de las tormentas. ¿Por qué tienen tanto miedo?
Y aquí se deriva la segunda lección. Y la segunda lección es que sus discípulos, Jesús va a evaluar a sus discípulos de qué o en quién está puesta su fe. Y sé que muchos dirán, mi fe está puesta en Cristo, pero yo quiero que analicemos lo siguiente. En esta escena que el Evangelio nos pone en el día de hoy, no es solamente pensar en los discípulos, sino en nosotros. Y surgiría una pregunta, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado exactamente en la misma situación que los discípulos? Y no me refiero a las tormentas, me refiero en que hemos caído en el miedo, en esos momentos críticos, en esos momentos adversos, pero sobre todo en esa experiencia de que nuestra fe mengúa, de que nuestra fe ha sido mínima cuando debe estar fortalecida, cuando debe estar dependiendo de Dios, cuando debe estar puesta en Dios. Nuestra fe está decaída. Dice cómo Jesús les reprende fuertemente diciendo, hombres de poca fe. Y usted podría decir, qué insensible es el Señor. ¿Qué acaso no se daba cuenta que el agua estaba metiéndose, que las olas estaban rebotando en la barca, los vientos intensos daban miedo, quizá provocando la pérdida de la vida de los discípulos? Piense en un momento, ¿qué tipo de temor tuvieron los discípulos? El texto nos dice que el miedo que tuvieron era a perecer en la tempestad. Por eso Jesús les cuestiona, ¿en dónde está tu fe? Y esta es una pregunta que debemos hacernos. Si yo le preguntara, ¿de qué tiene miedo? Quizá muchos. Podríamos decir que le tememos a la muerte. Porque cuando viene una enfermedad mortal, que es gradual, que va acabando poco a poco por nosotros, entra el miedo a morir. Y entonces, la pregunta no es si tienes miedo a morir. Jesús reprende a sus discípulos diciendo, ¿dónde está tu fe? ¿En quién confías tú? Y ahora la pregunta actual es, ¿en quién tienes tu fe? ¿Qué es la fe? En mi experiencia quiero compartirles lo siguiente. La fe para mí es la experiencia de que nada te puede detener. La fe es que saques fuerzas. La fe hace que sigas luchando en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. La fe te ayuda a enfrentar a la cruz que llevarás y que estés de pie gracias al amor y la gracia de Cristo Jesús. La fe es creer en aquello que no se ve, dice Hebreos 11, verso 1, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? Porque la fe no es solamente creer y ya, en lo que no se ve. No, la fe es adherirse a Jesús y que no solamente es un conocimiento intelectual, porque fíjese bien, en Santiago capítulo 2, versículo 19, dice en la Sagrada Escritura, nos dice que los demonios, el enemigo también cree y tiembla. Pero el hecho de que crea y tiemble no significa que él tenga fe. No, él solo cree. Él cree en las cosas que no se ve y tiembla.
Así que nosotros como discípulos, como cristianos, no debemos solamente creer, sino que debemos adherirnos en aquello en que creemos. Porque mire, reflexione, creer en Dios no es creer, no es creer en la luna, en las estrellas, en Júpiter o en Saturno, en las constelaciones que están allá, más allá de mi vida personal o de mi vida diaria. Porque, ¿qué me afecta si los planetas son de agua, de hielo, hidrógeno? No sé, qué sé yo. A mí no me afecta si creo que hoy Neptuno es cuadrado, es plano, es redondo. Eso a mí no me afecta. Pero creer en Dios me tiene que afectar porque Él es real. Es decir, creer en Dios tiene que ser fe para que entonces yo pueda enfrentar las tormentas, para que entonces yo pueda luchar y salir victorioso, perseverar, porque así como Jesús salvó a sus discípulos, Él nos salvará y nos salva todos los días. Y es aquí donde viene la tercera lección. La tercera lección es que cuando Jesús se levanta, Él enmudece la tormenta, Él calma la tormenta, Él reprende la tormenta, es decir, la pone bajo su control. Los discípulos creen porque dice en el versículo 27, y al final quedaron asombrados, que dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y la mar le obedecen? Y eso es porque ahora los discípulos creen en Jesús al ver esta proeza. Esta frase es reconocer el poder mesiánico de Jesús, es decir, que Jesús se cumple todas las escrituras, Él es nuestro Salvador. Los discípulos creen porque ven la autoridad de Jesús sobre la mar y la tempestad, sobre la tormenta. Y es que la capacidad de Jesús para calmar la tormenta demuestra su autoridad sobre la naturaleza. Y esto, otra vez repito, no solo muestra su poder divino, sino que también refuerza su identidad como Dios, como el Hijo de Dios. Los discípulos, al presenciar este milagro, comienzan a entender que Jesús es más que un simple maestro, sino que es alguien con autoridad sobre todas las cosas. Es decir, es tener fe en aquel que puede cambiar la situación por la que pueda estar o estés pasando en este momento. Oh querido hermano, Jesús está dispuesto a calmar tu tormenta o tempestad en la cual estés viviendo. Y solo necesitas, escucha bien, confiar, tener fe en Él y darle la autoridad. Déjame hacer hincapié en esto. Confiar, tener fe y darle la autoridad me compromete a vivir como Él, a estar como Él, a estar con Él y a vivir en Él. Y entonces, nada nos puede detener. Pongan atención y si puede hacer una nota, quiero aclarar algo. No quiere decir que nos haga inmunes a los problemas. No quiere decir que yo pueda trascenderlos, sino que me ayudará esa confianza, esa fe y darle la autoridad a Jesús. Me ayudará a no detenerme, me ayudará a vencer las pruebas, las tormentas, las tempestades.
también implica dar hasta la última gota de mi sangre por aquel sueño, por aquella ilusión, por aquello que quiero perseguir para llegar a ser lo que Dios espera que seamos. Es como cuando tú vas a un gimnasio, tú no llegas y cargas la pesa más pesada, valga la redundancia, sino que vas de poco en poco peso hasta que puedas cargar lo más pesado. Esta fe, este confiar, este dar la autoridad a Jesús, es con el propósito de asemejarnos más al Señor. Porque nuestra fe, va a haber momentos que vamos a tener que enfrentar una cruz, que va a haber momentos que vamos a tener que enfrentar grandes problemas, porque la fe exige un movimiento interior, la fe exige obras. Y no quiero decir que si yo hago muchas obras, creo, no, sino creo en Dios porque confío en lo que creo. Y creo que Jesús es quien Él me puede hacer salvo. La calma, hermanos, que sigue la tormenta, es un símbolo de la paz que Jesús puede traer a nuestras vidas, incluso en medio de las situaciones más caóticas y desesperadas. Esta paz es un regalo de Dios que trasciende la comprensión humana y que puede puede sostenernos en tiempos de crisis. Esta paz no es porque debemos quedarnos estáticos, sino porque nos mueve a estar dinámicos, porque Dios es un Dios de vida. Esta paz nos activa y es porque su gracia está sobre nosotros y su amor es para siempre. En conclusión, hermanos, reconocer a Jesús como Mesías es conocer y experimentar un encuentro con Dios mismo, que nos ama, que nos salva en medio de la tempestad. Y esta es una experiencia que la fe no solamente es agarrarte de la barca, sino que remar, trabajar, hacer lo que tenemos que hacer para salir de la tormenta y poder tener la victoria con la seguridad de que Jesús va con nosotros. La fe es adherirse a Jesús. Es aquello que de una u otra forma te violenta tan interiormente para crecer, para dar lo mejor de ti, para corresponder a ese amor, a ese Dios de la vida, el Dios que nos hace y nos da fuerzas en medio de la tormenta, que nos hace fuertes y más que vencedores. Es el Dios que nos ha enseñado a cargar la cruz, no con dolor, sino con esperanza, de que este Dios nos enseña que la resurrección hay mucho más alegría que el simplemente evitar la cruz. Por eso, hermanos, debemos experimentar su presencia a través de que Jesús está con nosotros y estará hasta la eternidad. Amados hermanos, deseo que podamos revisar nuestra fe. Y si tú estás pasando por una tormenta, no te preocupes, porque el Señor te está entrenando. Y quiere que esta tormenta dejes de luchar solo, sino que dejes que Él te sostenga, que Él te pueda dar paz en la tormenta. Y si esta tormenta está perfeccionándote, es porque el Señor está haciendo algo en tu vida. Y es para que tú seas como Él.
más parecido a Él, y que para su gloria se manifieste en nuestras vidas. Tú no sabes qué hacer y tienes miedo. No te sostengas de nada y de nadie que no sea nuestro Señor Jesús, porque Él te puede sanar, Él te puede restaurar, Él te puede levantar, Él te puede resucitar, porque Jesús es Dios. Y ese Dios nos ama y quiere salvarte por su gracia. Deseo que el Señor muestre su salvación en medio de la tempestad y en medio de toda obra adversa, para que el poder de Dios se manifieste cada día y mejor en nosotros, por su Espíritu. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.